tiene una forma de una garra. ¿Ven? Tiene un asta anterior o frontal, un asta posterior o occipital, un asta lateral o temporal, y esta parte que se llama, donde se reúnen todos, se llaman atrio o encrucijada. Entonces, asta frontal, asta occipital, asta temporal y atrio. Acá vemos otra vez, acá vemos el asta frontal, asta occipital, asta temporal y atrio. Tercer ventrículo y pequeño cuarto ventrículo que está acá. Miren que está un poquito más abajo. Bueno, acá vemos una vista, esto es una vista posterior, una vista anterior, vemos el asta frontal, el asta temporal, no se ve el asta occipital, y acá tenemos el atrio. La misma cosa, la vista lateral, otra vez. Esto es el cuerpo calloso, ¿ven? Esto es el fornix, esto es el hipotálamo, esto es el mesencéfalo. Tercer ventrículo. Y los tálamos están unidos entre sí por una comisura, una pequeña comisura, se llama comisura intertalámica, que va a prácticamente perforar el tercer ventrículo. Acá vemos el cuarto ventrículo y acá vemos el orificio por donde va a salir, por ejemplo, el foramen por donde va a salir el ichthyocefalorraquídeo para el espacio subaracnoideo. ¿Qué lo voy a mostrar así? Acá vemos tercer ventrículo lateral, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Espacio subaracnoideo. Bueno, no le voy a preguntar cuáles son los límites, por ejemplo, del asta frontal. Yo no voy a preguntar. Aunque es fácil, ¿verdad? Acá están los límites. No le voy a preguntar cuáles son los límites del atrio ni del asta occipital. ¿Okay? Esto no le voy a preguntar, no hace falta que sepa. Yo no le voy a preguntar y voy a decir que eso no voy a preguntar. ¿Cuáles son las partes? Sí. ¿Y por quién están divididos los cuartos ventrículos? Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto que está acá qué es? Cuerpo calloso. Y del cuerpo calloso se desprende hacia abajo algo que se llama septum. Y acá estamos viendo partes del fornix, ¿sí? Y acá vemos el foramen del monro. ¿Ven? Este estudio se llama, así se puede ver, ¿ven? Ventriculoscopía. Se puede ver los ventrículos. Y acá vemos estas células especializadas que se llaman plexocoroides. Se hace a través puede ingresar a través del cuarto ventrículo, a través de los agujeros y todo eso. Ventrículo, esto se llama plexocoroides. ¿Para qué existe? ¿Para qué sirve el plexocoroides? Para producir ichthyocefalorraquídeo. Si nosotros miramos una imagen real, vemos acá el agujero de Monro y vemos acá estas células que en el mar no se ve mucho esto, ¿verdad? Plexocoroides. Tercero, primero y segundo, tercero, acueducto, cuarto ventrículo. Acá vemos los ventrículos laterales. ¿Dónde está el foramen del Monro? Está en el asta frontal. Asta frontal, hasta el tercer ventrículo, ahí encontramos el agujero de Monro. Eso sí se pregunta así. ¿Dónde está ubicado?
aórtica o lóbulo de Broca. Tercer ventrículo, este sí se pregunta cuáles son los límites. Y acá vamos a ver. ¿Esto qué sería? El trígono o fornix. Acá, ¿esto qué sería? El hipotálamo. Abajo, ¿esto qué sería? Mesencéfalo. Y acá va a caer algo que se llama glándula pineal. O sea que el límite superior es el cuerpo del fornix. El límite inferior es el mesencéfalo. El límite anterior es el hipotálamo. El límite posterior es la glándula pineal. Y los límites laterales son los tálamos. Acá vemos el techo. Ven acá. Esto es anterior, esto es posterior. Acá vemos el techo, que es, ¿ven que es el cuerpo del fornix? Acá el piso, esto tiene que estar más acá abajo. Acá vemos la glándula pineal. Acá vemos el pico, esto es el pico del cuerpo calloso. ¿Ven? Esto es la rodilla y esto es el pico. Acá vemos las columnas del... Estas serían las columnas del trígono con el hipotálamo. Pared anterior. Pared inferior, mesencéfalo. Y paredes laterales, entonces pared superior, techo, cuerpo del fornix. Piso, mesencéfalo. Pared anterior, hipotálamo. Pared posterior, glándula pineal. Y paredes laterales, tálamo. Eso es a grandes rasgos. Não hace falta de que se vá. O septum pellucidum divide o ventrículo lateral esquerdo do direito? Sí, y el septum pellucidum es la que divide el primer y el segundo ventrículo. Acá vemos una imagen esquemática otra vez. Esto es anterior, esto es posterior. Cuerpo del fornix. Estas son las comisuras. Comisura blanca anterior, también se le llama estas columnas. Acá tenemos el hipotálamo, ven acá, mesencéfalo, y acá no se le ve, acá tendría que estar la glándula pineal y afuera, esto es la cara interna del tálamo del otro lado. Entonces, comisura intertalámica. Tálamo, el epitálamo ¿con quién? Glándula pineal. Con la glándula pineal. Mesencéfalo, hipotálamo. Ven acá, la columna del fornix es la que va a dar realmente. Las columnas del fornix con el hipotálamo son los que forman parte de la pared anterior del fornix. ¿Estos son qué cosas? Los tubérculos mamilares del fornix. Y acá vienen las columnas. Después, esto es el cuerpo. Y acá tiene que estar la liga de David y los pilares y el hipocampo, ¿verdad? Superior, cuerpo del fornix, inferior, mesencéfalo, posterior, el epitálamo o glándula pineal, anterior hipotálamo con la comisura, pero con las columnas anteriores del fornix. Luego la glándula pineal acá. Ven acá, la glándula pineal está separada acá del cuarto ventrículo, del tercer ventrículo. Las paredes laterales están interpuestas por los tálamos. Y acá está la conexión intertalámica, la que va a perforar el tercer ventrículo. El cuarto ventrículo es este, ¿sí? Donde el piso, ¿cómo se llamaría? Fosa romboidal del tronco. Acá, fosa romboidal del tronco. ¿Lo recibimos? Acá, fosa romboidal del tronco. Si tiene una fosa romboidal, tiene un ángulo superior, un ángulo inferior. El ángulo superior corresponde a qué acueducto, el acueducto de Silvio. Y el ángulo inferior correspondía a qué, el acueducto del epêndimo. Hola. ¿Qué haces? Espero que não seja que não vai fazer pelo 4.
techo. el cuarto ventrículo. Entonces, vamos a colocar como esto es anterior. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? La pared anterior sería, el piso sería la fosa romboidea. ¿A qué correspondía esto? A la cara posterior de quién? Del puente. ¿Sí? Esto es lo que vemos acá. Ahí. ¿Sí? Mantenimiento. ¿Sí? Piso. Esto es el techo. ¿Ven cómo esta forma de tienda es el techo? ¿Sí? El techo tiene dos porciones. Una porción superior y una porción inferior. Ambos vienen del cerebelo. ¿Ven que forman parte del cerebelo? Al superior le vamos a llamar velo medular superior. ¿Sí? Y al inferior, perdón, hola, ¿cómo estamos? ¿Dónde? Yo creo que sí, Israel, si es de día, ¿no? Hay que preguntarle a ella. Preguntarle a vos, directo. Ella se está yendo al hospital ahora. Muchachos, gracias. A la parte superior le vamos a llamar velo medular superior. La parte inferior le vamos a llamar velo medular inferior. La parte superior de este velo medular es sustancia gris. Y la parte acá, la parte inferior, es una sustancia, es membranosa. ¿Estamos? Entonces, el velo del techo del cuarto ventrículo podemos dividir en dos porciones: velo medular superior, velo medular inferior. El velo medular superior es una sustancia gris y el velo medular inferior es membrana, sustancia blanca, ¿sí? Axones idénticos. ¿Estamos? A este velo medular superior se le llama válvula de Buselis, así como en el corazón, válvula de Buselis. Y a este velo medular inferior le llaman válvula de Tarim. Válvula de Tarim. ¿Qué pasó? Hã? Maria, eu só estava tirando uma dúvida com ela. Válvula de Buselis, válvula de Tarim. Vamos a encontrar tres orificios en el cuarto ventrículo. O sea, en realidad 5. Un orificio superior que se va a continuar con el acueducto de Silvio, un orificio inferior que se va a continuar con el conducto del epéndimo, un orificio anterior, en realidad es posterior, pero es medial. Acá un orificio que se llama foramen ventricular medial o foramen de Mehendie. Y tenemos dos forámenes laterales. ¿Sí? Uno de cada lado. Solo uno es medial y dos laterales. Foramen
Medial, lateral. Lateral. Poder, luz. Creo que era, ¿cómo se escribía luz? Muy bien. Com K também, né? CK. ¿Así? Isso. Luz. Foramen de Mehendi o foramen medial. Medial de Mehendi. Lateral de. ¿Sí? ¿Y qué vamos a encontrar adentro? En el velo medular inferior vamos a encontrar pero acá vamos a encontrar el plexo coroidal. Entonces se va a producir ¿qué cosa? Líquido cefalorraquídeo. Y ven acá que esto se continúa uno con otro hasta allá abajo, pero ven acá como este foramen anterior y el foramen lateral van a ¿qué cosa? Emanar líquido cefalorraquídeo, pero por dónde? Al espacio subaracnoideo para irse a recubrir todo el sistema nervioso central. A estos lugares, ven acá como esto va a dirigirse acá, esto va a dirigirse acá, ven acá esto, este lugar más ensanchado, y esto se le llaman cisternas. ¿Sí? Cisternas posteriores y las cisternas anteriores. No, en todos los ventrículos. Onde que são esses cisternas mesmo, pessoal? Este. Mas elas não têm nome específico. No, cisternas. Bueno, otra cosa. Nosotros pudimos seno y eso, ¿verdad? Seno sagital, eso. Vos tenés la casa acá, la casa bien donde no dormía. Bueno, ven acá, esto es la vía madre, esto es la aracnoide, esto es la glándula madre, ¿verdad? Ven acá cómo la aracnoide se penetra dentro de este espacio. ¿Dentro de quién? Dentro del seno sagital superior, se llama esto. ¿Sí? Después vamos a ver. ¿Para qué? Ven acá, estos espacios subaracnoideos como si fuese que penetran dentro del seno sagital superior. A esto se le llaman granulaciones aracnoideas o cuerpos de Paccioni. Van a encontrar eso en el libro, ni esto se van a ganar. ¿Para qué sirve esto? Esto, el líquido cefalorraquídeo, que ya no tiene, por ejemplo, ¿qué es lo que hace ese líquido cefalorraquídeo? Amortigua. Protección, nutrición y manda electrolitos, ¿verdad? Cuando ya recorrió todo el encéfalo, ya no tiene, ¿qué va a pasar con ese líquido cefalorraquídeo? Se tiene que reabsorber. Entonces llega hasta acá, hasta los cuerpos de Paccioni o granulaciones aracnoideas y vierte el líquido cefalorraquídeo al sistema venoso del cerebro. Entonces ahí va a circular nuestro líquido cefalorraquídeo. No es un líquido estancado, sino que se produce, se absorbe, se produce, se absorbe, se absorbe. Bueno, acá el líquido cefalorraquídeo va a recorrer todo el sistema ventricular, el sistema del espacio subaracnoideo, se va a producir en los ventrículos, en todos los ventrículos se produce el líquido cefalorraquídeo, sale por donde, por el agujero de Luska, foramen de Luska y foramen de Mehendi, y recorre todo el espacio subaracnoideo para reabsorberse en las granulaciones subaracnoideas.
granulaciones aracnídeas. Acá está la válvula de Tarim, el seno medular inferior, pero el velo medular inferior, y el superior se llama válvula de Hughes. El piso del cuarto ventrículo es la fosa romboidal. Y a los lados, vamos a ver acá en la imagen, ven acá estos, a los lados, son los recesos. Los recesos se llaman recesos ventriculares, del cuarto ventrículo, que se van a abrir en donde el agujero en los forámenes laterales. Eso es lo más importante del vehículo, no hay casi nada. Fácil. Y esto es lo más fácil que hay de neuroanatomía. Esto es lo más fácil que hay de neuroanatomía. Irrigación del cerebro. Del encéfalo. Dos arterias son las responsables, cuatro en realidad, dos de cada lado, las responsables de dar oxígeno a nuestro cerebro. ¿Cuáles son? La arteria carótida interna y la arteria básica. Uniéndose todas entre sí, se llaman el círculo arterial del cerebro o del encéfalo o polígono de Willis. La arteria carótida viene así, de dentro para afuera, ¿sí? Porque viene acá, asciende por el cuello, llega hasta el conducto carotídeo de la base del cerebro y hace una curvatura. Ustedes ya vieron en el hueso el conducto carotídeo, ¿verdad? No se ve el orificio de entrada y de salida de un lado con el otro. ¿Por qué? Porque hace una pequeña curvatura, hace esto. Y la arteria va a dar 4 ramas terminales. En realidad, más ramas, pero las ramas terminales son la arteria cerebral media, la más grande, la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Los más importantes son estos: cerebral media, cerebral posterior y comunicante posterior. La arteria vertebral va a ascender ¿por dónde? Por los forámenes transversos, desde el cuánto. Todos los forámenes transversos, desde el sexto para arriba, llega hasta el surco de la arteria vertebral que está en el Atlas, por detrás de las masas, y va a ascender por el agujero magno. Llega al agujero magno, le encuentra en qué parte de esto se va a producir. Porção bacilar do occipital. En el, ¿qué era lo que vimos? En el surco basilar del puente, por encima de la porción basilar del occipital. Y va a transformarse en arteria basilar. Y las ramas terminales de la arteria basilar son la arteria cerebral posterior. Y así, la arteria carótida interna, lazo cerebral anterior, cerebral media, cerebral anterior y la comunicante posterior. La comunicante posterior es la que se va a anatomizar con la cerebral posterior. Y ahí se forma un polígono de 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá, ambas cerebrales anteriores se vuelven a comunicar por una pequeña rama comunicante que se llama la arteria comunicante anterior. Entonces, las arterias comunicantes son de las arterias carótidas. La única que va a participar de la arteria vertebral del polígono de Willis es la arteria comunicante posterior. Perdón, la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior. La arteria basilar va a dar ramas pontinas para el puente, va a dar la rama cerebral anterior, las cerebrales anteriores y las superiores y las inferiores. La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral se
se puede dividir en superiores e inferiores. ¿Sí? La arteria cerebral superior, la cerebelar superior, es rama directa de la basilar. La arteria cerebelar inferior se puede dividir en anterior y posterior. La anterior o AICA, arteria cerebrosa inferior anterior, AICA en inglés, es rama de la arteria basilar. Y la PAICA o PICA, la posterior inferior de la arteria cerebral, es de la arteria vertebral. ¿Por qué se ríen? Pero así dicen. Pero bueno. A oftálmica é colateral da carótida interna? Sí, de la colateral. PAICA o PICA y AICA. Esto es dibujar, chicos. ¿Sí? Carótida interna, cerebral anterior, cerebral media, coroide anterior y la comunicante posterior. La arteria vertebral, arteria basilar, arteria cerebral posterior y la que sea anastomosa, esta, acuérdense de esto, la cerebral posterior no es la que va a dar la comunicante posterior. La comunicante posterior es rama de la carótida. Esto se anatomosa con la cerebral posterior, las cerebrales anteriores entre sí a través de la comunicante anterior y forman lo que se llama el polígono de Willis. Esto es lo más fácil que hay de neuroanatomía. Esto es una bolilla regalada cuando se le pregunta polígono de Willis. La arteria basilar, las ramas importantes son las pontinas, la cerebral superior, la AICA y acá de la vertebral la PAICA. Acá vemos, ¿esto qué arteria es? Vertebral. No, vertebral. Ven acá, esto es la porción basilar del occipital y esto es la cara anterior del puente, surco basilar. ¿Sí? Acá ven la arteria cerebelar superior. ¿Ven? La arteria cerebelar superior. La arteria cerebral inferior, la anterior y la posterior. La anterior es la vertebral y la posterior es la basilar y vertebral. AICA, PAICA. Acá vemos cómo la arteria vertebral, la arteria carótida hace un trayecto sinuoso. ¿Sí? Y va a dar sus ramas que acá no se ve bien. Esto es la cerebral posterior, esto es la comunicante posterior. ¿Verdad? Esto es la cerebral media y la cerebral anterior. Anterior, media, comunicante posterior. Y se forma esto. Esto nosotros lo estamos mirando desde arriba. Y esto lo estamos mirando desde de un lado. ¿Se entendió eso? ¿Eh? Bueno, acá ven el trayecto de la arteria vertebral. Ya saben más que de mi persona eso, entonces no hace falta que le diga más. Bueno, acá los territorios. Esto es el territorio de la arteria cerebral anterior. Parte de las circunvoluciones del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Todo esto desde el lóbulo parietal y temporal es de la arteria cerebral media. Y esto es de la arteria cerebral posterior. O sea que si hay un ACV, un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral posterior, ¿cuál va a ser la manifestación del paciente? Si acá no le llega sangre, va a tener ¿qué cosa? No va a enxergar. Ceguera. No va a ver. O va a ver borroso. Por ver. Hay sensaciones luminosas, pero no hay intercambio de información para que yo produzca la imagen. O sea, que no va a llegar la imagen. Voy a ver borroso. Visión borrosa. ¿Sí? Si se produce un ACV
Rolando. Rolando. ¿Cómo se llamaba esta circunvolución? Pré-Rolando. ¿Y esta circunvolución? Pós-Rolando. ¿De qué se encargaba de este? La prerolándica, ¿qué era? ¿Un área sensitiva o un área motora? Sensitiva del lado contrario del cuerpo. Y la retrorolándica es la motora del lado contrario del cuerpo. Entonces, si hay un ACV de la arteria cerebral media izquierda, ¿qué va a pasar? No voy a sentir y no voy a trabajar todo mi lado derecho. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Acá había un centro y acá había otro centro. El área de ¿qué? De la articulación del lenguaje, el área de emitir las palabras, de abrir la boca. Entonces es el área de Broca. Y acá tenemos el área de la sensación del lenguaje, o sea, de entender, de comprensión del lenguaje, el área de Wernicke. Si hay una ACV, ¿qué va a pasar? No voy a poder emitir las palabras que quiero emitir y entender las palabras que me dicen. Esto es el sitio más frecuente del accidente cerebrovascular. ¿Se entiende? Bueno, la compañera acá me pidió una cosa para que yo les explique qué significa la línea media. Voy a buscar la imagen. No sé qué con la madre y eso. Mi madre no le dimos todo, ¿verdad? Sí. No, estoy buscando una imagen de la tomografía. Esta vamos a usar. Bueno, miren acá. No se ve bien acá, pero acá tendrían que estar los ventrículos cerebrales un poquito más arriba, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo ver que puede ocupar espacio dentro de la caja craneal? A eso se le llama lesión ocupante del espacio, los famosos LOES. ¿Qué puede ser esto? Sangre, tumoración, pus. ¿Sí? La imagen por sí sola no puede hablar, sino que yo tengo que entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Obviamente, si alguien se golpeó la cabeza, ¿qué arteria es la que está acá por fuera de la madre? Meningia media. La arteria meningia media. Si la arteria meningia media se rompe, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llenarse de sangre el espacio epidural. Epidural, ¿sí? ¿Qué va a pasar con mi lóbulo cerebral acá, con mi hemisferio? Si acá hay sangre, ¿qué va a pasar con mi hemisferio? Va a comprimirse hacia adentro. ¿Y qué va a pasar con la línea media? Va a empujar la línea media. Entonces, esa hoz del cerebro que nosotros no vemos, esto que está acá, ¿ven? Que la línea media va a estar así. ¿Sí? Va a empujar la línea media, no tan así, en realidad es así. O sea que acá va a estar un ventrículo y acá va a estar el otro ventrículo. ¿Cómo tenía que ser? Tenía que ser así. ¿Entienden? Eso es la desviación de la comunicación.
fisura media o línea media. Supongamos que acá hay un tumor que va a hacer, va a empujar la lengua. U otra cosa, que alguien tenga un ACV, pero en este caso que sea ACV hemorrágico, que se rompa una arteria dentro del cerebro. ¿Dónde va a estar la sangre? ¿Va a estar en el espacio epidural o va a estar en el espacio dentro de la pía madre? O dentro del espacio subdural? Subaranguideo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cerebro está tapizado, no se puede separar la pía madre del cerebro. Y la dura madre está por fuera. Y todas las arterias van a estar por fuera de la pía madre, ¿sí? ¿Qué va a hacer la sangre? Va a dibujar así las circunvoluciones. Entonces va a empujar todo el cerebro pero hacia abajo. A esa se llama hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Entonces, como yo veo una hemorragia subaracnoidea, siempre acuérdense de esto. Cuando dibuja como dedo de guante, dibuja las circunvoluciones. ¿Cómo podemos ver sangre? Podemos ver sangre acá también. Se llama hemorragia intraparenquimatosa. Podemos ver acá la hemorragia que se llama epidural y la hemorragia que se llama subdural. Pero eso vamos a ver después. Venía acá en la otra clase. No son de la dura madre. Hace rato vimos la irrigación arterial, ahora vamos a ver la irrigación venosa. Bueno, vamos a encontrar varios senos, ¿sí? Varios senos. Que van a desembocar todos, van a continuarse como vena tubular interna. Existe un grupo superior-posterior que se llama el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el recto y los occipitales posteriores. El grupo anterior-inferior, los senos cavernosos, petroso superior e inferior. Y los grupos laterales estos son los que van a salir ya del cráneo, que son los senos transversos y senos sigmoides. Bueno, miren acá, esto es la hoz del cerebro. Tenemos un seno por encima de la hoz del cerebro que se llama seno sagital superior o seno longitudinal superior, y tenemos otra hoz que se llama seno sagital inferior o seno longitudinal inferior. Ambos van a estar en los bordes de la duna madre. El seno sagital superior en el borde que va a estar en contacto con el hueso, y el seno sagital inferior en el borde que va a estar en contacto con el parénquima cerebral, en realidad con las comisuras interhemisféricas. Este seno sagital superior va a terminar en este lugar donde van a confluir todos los senos. Eso se llama prensa de erófilo. Prensa de erófilo. Toda la sangre venosa va a terminar en la prensa de erófilo, ¿sí? Y de ahí va a salir como seno transverso y seno sigmoide para terminar en la vena yugular interna. En realidad no todos, hay excepciones. Vale. Entonces, seno sagital superior, seno sagital inferior, ¿sí? El seno sagital inferior va a continuarse y va a ir hacia la prensa del ófilo como un seno que se llama seno recto, en el borde inferior de la porción posterior de la hoz del cerebro. Acá ven acá esta confluencia, esto se llama prensa de erófilo. Erófilo, con H. Erófilo. O sea, que no sé, yo lo conozco como prensa de erófilo. Bueno, lo voy a mostrar. Ven acá, esto es la silla turca. Al lado de la silla turca tenemos este seno que parece que tienen cavernas, entonces se va a llamar seno cavernoso. ¿Dónde está ese seno cavernoso? Está
por encima y a los lados de los cuerpos de las estrellas, perdón, del cuerpo de las estrellas. A los lados de la silla turca, ven acá, esto es el quiasma óptico, ven, esto es el diafragma cerebral, ven acá este orificio, este es el infundíbulo hipotalámico y esta es la glándula pituitaria. Acá vemos cómo la dura madre le va a recubrir a todo el seno cavernoso, ¿sí? Dentro del seno cavernoso, los que van a perforar el seno cavernoso son dos estructuras principales: la carótida interna y el sexto perineal. El resto va a pasar lateral al seno cavernoso. ¿Cuáles son? El oculomotor, el troclear y el oftálmico. Esto que es el nervio maxilar, dicen que ya no está presente dentro de los libros de la literatura. Algunas literaturas dicen de que este nervio, el nervio maxilar, ya no está, el B2 no está más presente dentro de lo que es el seno cavernoso. Entonces, ¿cuáles son los elementos que van a perforar el seno cavernoso? Abducens y carótida interna. ¿Cuáles son los que están a los lados? Que van a estar, ven acá como la dura madre, como si fuese que le envuelve a estos nervios. ¿Sí? Oculomotor, troclear y oftálmico. Acá vemos diafragma celar, hipófisis, las cavidades neumáticas de los esfenoides, del esfenoide en realidad es uno. Acá vemos la dura madre, acá vemos el maxilar, acá vemos el oculomotor, el troclear y el oftálmico. Y por dentro vemos la carótida interna y el abducens. Acá está prensa trocular, prensa del ófilo o prensa trocular. Bueno, acá van a ver, vamos a ir viendo, la prensa del ófilo recibe al seno sagital superior y al seno recto y a los senos occipitales, que son otros senitos que están bien pequeños, y van a dirigir la sangre ¿hacia dónde? Hacia el seno lateral y hacia el seno sigmoideo y a la vena yugular interna. Acá vemos, esto es producto del seno sagital superior con el seno recto, y acá vemos cómo se va a seno transverso, seno sigmoideo. Bueno, el seno sagital inferior va a recibir una vena que se llama la vena de Galeno o vena cerebral magna, que se va a transformar en el seno recto. Acá lo voy a mostrar. Esto es la vena cerebral. Existen otras venas que están dentro, a los lados de la línea media, la cerebral interna, la vena basal de Rosenthal, y se va a transformar en la vena cerebral media. Y la vena cerebral media es la que va a unirse al seno sagital. Ven acá esta vena. Entonces, producto de quién era el seno recto, sagital superior e inferior con la vena cerebral magna, ¿verdad? Oh Dios, hoy estoy con todo. Por la vena cerebral magna unido con el seno sagital inferior, formando el seno recto que va a desembocar en la prensa del ófilo. ¿Sí? Bueno, acá existen dos venas anatomóticas: la vena anatomótica superior, que va a unir el seno cavernoso junto con el sagital superior, y el seno sagital superior con el seno transverso, que es la vena anatomótica inferior, que generalmente se preguntan qué son, ¿verdad? La vena ventrolar y la vena del ave. La ventrolar, la superior, y la vena inferior. Bueno, ¿qué la voy a mostrar más? Acá. Ven acá, este es el seno cavernoso. Ven acá, ¿esto qué es? Esto es la porción, ¿qué cosa? Petrosa do temporal. Petrosa temporal. Entonces, ¿qué serían estos senos? Este seno que está acá y este seno que está acá.
Seno Petroso superior. petroso superior e inferior. Estos senos petroso superior e inferior, en realidad el seno petroso superior, ven acá este seno, directamente desemboca en el seno transverso. Y acá el seno cavernoso, ¿ven dónde desemboca? En petroso inferior. En la yugular inferior. Yugular. Entendi. Había una imagen de esto. No, nosotros, ¿qué pasó con esa imagen? ¿Cuáles son las dos? El seno cavernoso acá viene acá como vaca y va directamente, va a ir hacia la vena yugular interna. Había otra imagen. Hasta yo me pierdo en mi diapositiva. Acá está el seno esfenoidal de la derecha, que va a desembocar en el seno cavernoso. Y acá hay el seno petroso inferior. Y el seno petroso inferior es la que va a desembocar en la vena yugular interna. Passa ao lado. ¿Okay? Seno cavernoso a seno petroso inferior, el seno petroso inferior a la vena yugular interna. El seno petroso superior a la Conducto do hipoglosso. Seno petroso inferior. transverso, ¿verdad? O sea que, entonces vamos a recordar. Seno sagital superior, seno sagital inferior. El seno sagital superior va a desembocar en la prensa del erófilo, la prensa troncular. El seno sagital inferior, junto con la vena cerebral magna, desemboca en el seno recto, que va a desembocar en la prensa del erófilo. El seno cavernoso va a desembocar ¿dónde? En el seno petroso inferior, que lo vemos acá, y el seno petroso inferior va a desembocar directamente en la vena yugular interna. Y el seno petroso superior que tenemos acá en el seno sigmoide. ¿Sí? Esto va a la yugular interna. El seno cavernoso y los senos petrosos van directo a la vena yugular interna. Ahora, el seno sagital superior, los senos occipitales y el seno recto, de la prensa del ófilo al seno recto, al seno transverso, Sigmoideo. sigmoideo y la Passa o agorreiro do hipoglosso. y ahí se va y forma parte ya, se va al corazón. Doutor, se perguntar pode falar para a jugular interna? No. Importar o processo. Esse é um doutor. La prensa del ófilo, acuérdense de que en el cerebro, acá vemos, en el occipital tenemos la protuberancia occipital interna. Ahí se produce, hay un surco cruciforme, y ahí es donde se va a producir la confluencia del seno sagital superior, el seno recto, y se va a continuar con los senos transversos, ¿verdad? En ese surco cruciforme. Todo esto por debajo entre la tienda del cerebelo. Acá está la tienda, ¿ven? Por encima de la tienda del cerebelo tenemos el seno recto. Y por detrás de la dura madre tenemos el seno acá, el seno sigmoide. Acá, el seno va a recibir la prensa troncular o del ófilo, recibirá todo, ¿verdad? ¿Qué acá le quería mostrar? Miren acá. Esta zona se llama espacio decolable de Gerard Marchand. ¿Qué es lo que es este espacio decolable? Ven acá como la arteria meningia media asciende. ¿Sí? ¿Por dónde? Pegado a la porción escamosa, la cara interna del temporal, y a todo el hueso parietal. Ese espacio entre la dura madre y esa porción del hueso donde las ramas de la arteria cerebral media se van a ir ramificando, esa porción, hay un espacio mayor entre la dura madre, el espacio epidural es mayor. ¿Para qué? Por si se rompa esta arteria y entonces no deja como un mecanismo de tiempo, un mecanismo de válvula de tiempo. ¿Para qué? Para desviar la línea media. Entonces tiene que haber un sangrado importante para que desvíe la línea media. Ese espacio se llama espacio de Gerard Marchand. Y acá le quiero mostrar las glándulas aracnoides, cómo vamos a tener
Esto es un corte coronal. Esto es la pía madre, ¿sí? Esto es el espacio subaracnoideo. Ven acá, como las arterias dan estas trabéculas que parecen, ¿qué cosa? Parecen telas de araña. Esta es la dura madre que va a envolver a los senos sagittales, y acá entre la dura madre, esto es la dura madre y esto es la aracnoides, ¿ven? Y acá como ven que el espacio subaracnoideo se mete dentro del seno sagital superior. Y estas son las granulaciones de Paccioli, que van esto, acá ven el líquido cefalorraquídeo así, y van a llevar este líquido cefalorraquídeo a través de esto, llevan al seno sagital superior. Y el seno sagital superior va a recircular ese líquido cefalorraquídeo. Es como una linfa. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde? Plexo coroideo. ¿Dónde se lo absorbe? Senos. Granulaciones de la idea de Paccioli en el seno sagital superior. Así se ve. ¿Qué es la otra cosa? Acá vemos el líquido cefalorraquídeo, cómo va a ir recorriendo. Así son los plexos coroides, ¿ven? Y eso. Acá le debo regalar la irrigación del encéfalo, otra vez. Acá vamos a ir. Se pergunta na prova sobre a produção do líquido cefalorraquídeo, ele fala ventrículo, ele perguntaria aonde? ¿Dónde? El plexo coroideo de los ventrículos. Professor, eles estão conectados ou cada ventrículo tem um plexo Cada separado? ventrículo tiene un pequeño plexo, pero todos están conectados. Aí estão Todos están ligados. conectados a través de todo. El líquido cefalorraquídeo va a recorrer todos los ventrículos Não, mas os plexos, eles são separados. separados. Ah, tá.